Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hacer un vídeo que para mí creo que es el más importante de mi canal, porque la verdad es que siento como que he llegado a la parte más alta que nunca creía que podría haber llegado a nivel espiritual. Amo la espiritualidad y amo sentirme una persona espiritual capaz de, de llegar a sistemas de conciencia muy elevados y, y sentirme bien conmigo mismo y en paz, sabiendo que estoy haciendo lo correcto. Y la verdad es que yo cuando nací, o sea, cuando era niño, pequeño, pues nací en una familia religiosa, por así decirlo. Bueno, era la iglesia mormona. Y bueno, yo nací pues eso, en una familia en la que se me inculcó mucho las enseñanzas de Dios y los valores de Dios. Y es algo que la verdad es que lo valoro mucho porque siento que mis padres me han dado una muy buena enseñanza con esto. Y la verdad es que me siento, por un momento, me siento bastante contento, bastante orgulloso de las enseñanzas y los valores que me dieron mis padres. Recuerdo una vez mi madre que me dijo que a lo mejor no me podía dar nada, pero eso era lo poco que me podía dar en el sentido, los valores de la iglesia y de Dios. Y yo para mí siento que a lo largo del tiempo han sido las cosas más bonitas que me han dado mis padres, sobre todo mi madre, que ha sido la que ha buscado mucho eso. Y yo la verdad es que cuando nací en la iglesia, pues esto, mormona, eh, muchas veces tus padres pues obviamente quieren lo mejor para ti, que seas feliz, y ellos tienen mucha más experiencia que vos en muchas cosas, y a veces te dicen, bueno, tenés que hacer esto, pero vos no lo entendés, sos pequeño. Y yo muchas veces me sentía como al contrario, porque claro, yo estaba en la iglesia y realmente sentía muchas cosas que me decían y no me llegaban, pero porque no había experimentado lo malo, por así decirlo. No había experimentado la otra parte como para yo creer en algo. Entonces no tenía como esa conciencia, pero aún así absorbí todas esas cosas positivas por parte de las enseñanzas de mis padres y de la iglesia. Y que lo valoro y lo respeto muchísimo porque creo que me siento súper orgulloso de que mis padres me hayan inculcado todos esos valores, que con el tiempo me he dado cuenta que realmente me han ayudado mucho en la vida. Y sobre todo, bueno, ahora que yo he salido de la casa de mis padres hace como 2 años, me he sentido como, bueno, voy a experimentar muchas cosas. Ah, y luego tengo que decir que yo, por ejemplo, me alejé de la iglesia, me alejé de todo eso, busqué la ciencia, por algo estudié una carrera científica, porque no es que como que estaba en guerra, pero sí quería como comprobarlo científicamente que Dios existía, pero a lo mejor de otra manera, ¿no? Como quería como yo lanzarme a otra parte como más intelectual, para saber que a lo mejor no, que yo que sé, que Dios no existía o no que no existía, sino que había otro plano. Luego, después de haber experimentado mucho tiempo el no haber vivido el tema de la iglesia y al haberme apartado quizás de las creencias de Dios, me di cuenta que en el fondo yo fui como buena persona, en el sentido de que siempre fui una persona que siempre tenía mis creencias, mis valores, y, y que luego vi muchas cosas, o sea, muchas cosas como yo actuaba y cosas que yo decía, esto no me parece bien por parte del ser humano, no me parece bien muchas actuaciones que tiene mucha gente, que a lo mejor no tiene como una especie no sé, como que no ha tenido una enseñanza de pequeño, eh, y no ha sabido como discernir entre lo que está bien o lo que está mal. Y ahí me empecé a dar cuenta mucho de cómo el mundo se ha hecho, ¿no? O sea, hay gente que ha crecido en un ambiente católico, en un ambiente en el que se es creyente, y luego hay gente que no ha nacido en una familia creyente. Y eso creo que al final sí que influye mucho en cómo la persona va creciendo. Pero a pesar de todo esto, yo tenía que comprobarlo por mí mismo. Tenía que vivir muchas experiencias y tenía que yo por mi parte lanzarme a sentir lo que quería sentir y al mismo tiempo descubrirlo por mí mismo, saber si existía realmente Dios o no existía. Y con el tiempo me he dado cuenta que sí, que tengo que decir que Dios existe. Por lo menos como yo lo veo. Porque siento, y lo siento así, esto es algo muy íntimo, muy personal, no lo sé, pero siento que el ser humano tiene un límite. O sea, por mucho que conozca muchas cosas, haga esto o lo otro,
hay un límite y necesitamos a alguien que nos guíe o alguien que solucione todo esto. Yo recuerdo cuando hablaba con mucha gente que también, por ejemplo, yo era, bueno, creía en Dios, obviamente, y luego después conocía gente que me decía, no, yo no creo en Dios y tal. Y muchas veces me daban explicaciones de gente que me decía, no, yo no creo en Dios porque porque sus padres no le enseñaron o no les inculcaron a lo mejor la creencia en Dios, o dos, porque realmente no se habían puesto a pensar y a lo mejor habían vivido así de esa manera y no habían creído en Dios en ningún momento. Yo respeto las dos opiniones, o sea, cada uno puede vivir como quiera. De hecho, creo que una persona que puede ser atea y vivir perfectamente bien, con unos códigos morales éticos, y me parece perfecto. Pero yo, por ejemplo, bueno, y además hablaba con mucha gente que me decía, no, ¿cómo es posible que exista Dios con todas las cosas que pasan en el mundo? ¿No? Por así decirlo. En plan, guerras, violencia, pobreza, hambruna, tal, esto, lo otro. Y con esto me pongo a pensar que Dios es un plano mucho más elevado. O sea, siento como que Dios está por encima de todo. O sea, y que siento como que ni una persona tiene la razón, ni yo, por ejemplo, que estoy hablando aquí de algo muy espiritual, tengo la razón, por ejemplo, no la tengo. Ni el Papa, por ejemplo, no la tiene en muchos aspectos. El único que tiene la razón es Dios. Y, y que, por ejemplo, pasen cosas malas en el mundo, o que te pasen cosas malas. Yo, por ejemplo, cuando yo era joven, a mí me pasaba que yo, por ejemplo, me pasaban muchas cosas. Por ejemplo, yo tenía acné y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, voy a la iglesia, hago todo bien y me sale acné y era como, y ya por eso no creía en Dios o porque a lo mejor no me iba bien en tales cosas y ya por eso decía, pues no creo en Dios porque me pasa esto. Y ya ha madurado, o sea, me he dado cuenta que Dios es mucho más grande, que Dios está por encima de todo eso y que realmente, o sea, hay un plano mucho más alto que esto, que es todo lo terrenal, todo lo que es materia. Hay un plano mucho más elevado. Y es algo muy profundo, es algo muy espiritual, que lo tiene que experimentar cada persona, o por lo menos sentir si realmente lo sienten. Eh, Siento que es eso, o sea, no por creer en Dios te va a ir las cosas bien, no por creer en Dios vas a ser la persona más exitosa del mundo. No por creer en Dios puede que no tengas desgracias, puedes tener desgracias incluso. Dios es algo mucho más elevado. O sea, Dios es algo que no se puede entender, pero que siento que si tú haces el bien independientemente de lo que te pase en la vida, o por lo menos crees en Dios, siento que Dios te va a colmar de recompensas, pero no en esta vida. Puede que no en esta vida, de hecho puede que esta vida puede que sea una tortura para ti, pero en la vida posterior, en el plano posterior, va a haber. Y en cambio la gente que haga el mal y haga cosas que no son sanas o que no están bien de acuerdo a una moral ética, pues obviamente pues van a ir al otro lado, obviamente. Entonces, esto es algo que es un poco fuerte, pero creo que realmente es cierto. Yo lo he experimentado. Yo, por ejemplo, siento que, por ejemplo, cuando, tipo, no sé, matas a una persona, me imagino que muchas personas, muchos soldados cuando fueron a la guerra, tuvieron que matar a muchas personas. ¿Tú crees que esa persona se ha sentido bien después de a lo mejor haber matado a tal persona? O, por ejemplo, hacer algo que está mal. ¿No tienes como esa especie de conciencia, algo superior que dice, esto no está bien? ¿Quién es esa persona? ¿Quién te está aconsejando? ¿Por qué tenemos esa conciencia elevada? Porque hay algo más. Y eso está clarísimo. Y si no tienes eso es que ya estás pasado de rosca y lamentablemente no tienes ni moral, ni ética, ni sabes lo que estás haciendo. Y con esto no quiero decir ni que hay un bando perdedor o un bando ganador. Yo siento muchas veces que estamos con una guerra espiritual y te puede ir mal. O sea, no por creer en Dios te va a ir bien. Pero bueno, no sé, es mi punto de vista. Siento que muchas veces es lo que le pasa a muchos creyentes que piensan que porque van a creer en Dios les va a ir bien o porque piensan que tal. Yo lo que veo es que estamos hablando de un plano terrenal.
Esto es terrenal, estamos en tierra. Luego hay otro plano, un plano mucho más profundo, mucho más complejo, donde las cosas no funcionan como nosotros creemos. Las cosas van a funcionar de otra manera. ¿Y quién va a gobernar todo eso? ¿Quién va a decir cómo son todo eso? Pues bueno, eso es importante, que lean las escrituras, lean la Biblia, se informen un poco. Yo, por ejemplo, de pequeño sí que estuve leyendo muchas cosas de este tema, porque a mí me parecía algo como súper interesante el tema de la espiritualidad. Y sí, o sea, lo digo rotundamente, sí creo que hay algo. O sea, es que es más claro imposible. Después de muchas experiencias y pruebas que he tenido en la vida, no tengo dudas de que Dios existe y que me considero como una persona que me gusta pues apoyar obviamente el plan de Dios, independientemente de todo lo que eso conlleva. Y es un tema muy profundo, muy espiritual, pero que realmente sí, tiene su sentido de que a veces las cosas no se entiendan, porque estamos en un plano terrenal y, y a veces ponerse un lado o del otro lado a veces hace que hayan enfrentamientos, porque claro, unos van a apoyar otra cosa y luego los otros otras. Entonces es un tema complejo, pero tenemos que pensar que detrás de este plano terrenal hay otro plano. Y entonces el único, para mí, bajo mi punto de vista, como yo lo veo, el único que va a mandar es Dios. Y el que va a ganar al final va a ser Dios. Y el que va a solucionar todos los problemas en el mundo, el desorden, el caos, la pobreza, y que estemos en un plano mucho más alto, o dependiendo de cómo actuamos, es Dios. Y ya está, o sea, a mí me lo enseñaron de pequeño y sí, o sea, realmente es un tema complejo, muchas veces un tema polémico, la gente no quiere hablar de esto porque es muy como, no sé, como del siglo pasado, pero yo, por ejemplo, soy científico, o sea, y soy farmacéutico, o sea, y me gusta mucho la ciencia y amo la ciencia. Pero después de haber visto y experimentado muchas cosas, no tengo la menor duda de que hay algo mucho más profundo y mucho más elevado que se escapa a nuestro lo que nosotros queremos como explicar todo con materia. Lamentablemente, eso está fuera. Entonces, tú a Dios no lo vas a entender a nivel material, a nivel terrenal. No lo vas a entender, es imposible, no se puede entender eso. Eso es algo, un plano superior, está por encima. Y eso, cuando muramos, que vamos a morir todos, lo entenderemos. Y entonces yo con esto no quiero decir que ni que crean en Dios, cada uno que experimente, que siente. Al final cada uno nace en la vida según como uno cree, pero yo sí siento que una persona nace con tal energía o con una tal capacidad para ciertas cosas. Y yo, por ejemplo, sí que siento esa necesidad de que realmente sí que creo que hay algo como un plano más elevado y me parece algo muy interesante, en lo que me gustaría profundizar mucho más y en lo que me gustaría como, por ejemplo, el tema de la iglesia y el tema de estas cosas me interesa mucho, pero no sé si realmente voy a obtener un beneficio por esto. Y yo conozco mucha gente que a lo mejor se ha dedicado muchísimo a la iglesia por esto y por lo otro y han visto que han perdido o que a lo mejor han perdido el tiempo por esto y por lo otro. Y claro, es lógico, porque realmente tú no obtienes beneficios por, para hacer las cosas bien en este plano terrenal, no, lo vas a obtener luego. Entonces, eso es una conexión muy espiritual y es algo que cada persona lo tiene que tener, o no lo digo que todas las personas lo tengan que tener, sino que cada uno debe experimentar un poco para saber qué es lo que ocurre en el mundo. Y ya está, o sea, y es un poco complejo, porque no se entiende a nivel terrenal. Y nada, chicos, pues este es un vídeo bastante polémico y bastante tal, pero quería expresarlo porque me sentía así, la verdad que he tenido una inspiración muy fuerte y no sé, y amor y paz y bueno, que viva la libertad de expresión, de sentimiento, de percepciones y bueno, yo creo en un mundo en el que haya paz, pero lamentablemente cada vez lo veo más que en este mundo terrenal no, tiene que haber otra cosa. Yo los veo cada vez más. Con todas las noticias del mundo, yo no puedo ver esas cosas y a veces digo, es que no puede ser. No puede ser que vivamos en un mundo así. Tiene que haber otra solución. Igual que cuando tienen a un hijo internado, está en coma, dice, nadie cree en Dios hasta que tienes a tu hijo internado en coma y está diciendo entre la vida y la muerte.
ahí es cuando te pones a pensar y decís, se escapa el razonamiento científico, se escapa, es algo que está fuera, o sea, lo tenés que sentir, lo tenés que experimentar. Y no se escapa el razonamiento científico y la lógica científica, porque está por encima de todo eso. Así que nada, chicos, esto es un vídeo muy polémico, pero me siento muy a gusto de compartirlo con ustedes. Y bueno, y pueden ir comentando, por ejemplo, en Instagram o en Twitter, si quieren que vayamos hablando de muchas más cosas. A mí todo lo que es espiritualidad, sobre todo si es positiva, o bueno, de todo, me interesa muchísimo.